el periodista comunica, informa, orienta, conciencia, es el periodista. Entonces esto está lleno de vagabundos, de individuos perversos. Y yo hablé claro, dije que aquí hay periodistas que no saben poner una tilde, que no conocen lo que es una conjunción, una preposición, que las redes sociales son el refugio de los idiotas y de los perversos también. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y su programa A Partir de Ahora. Estamos contentos en este día porque tenemos aquí de invitado a un amigo y colega, el periodista y escritor Carlos Nina Gómez. Bienvenido. Saludos, Gustavo, un placer estar aquí nuevamente contigo en Acento TV. Hacía mucho tiempo que no estábamos por aquí, creo que la última vez fue hace como 2 años y nuevamente estoy aquí, renovado. Bueno, Carlos, a propósito de una obra tuya, la más reciente, que está a punto de salir de imprenta, ¿de qué se trata en esta ocasión? No, sobre periodismo, Mandela, bueno, estamos promocionando la obra, incluso la mandamos aquí a Acento. Se llama Historia Imborrable, con un subtítulo que dice Gigantes del Periodismo Dominicano. Eso significa que yo trato de hacer una radiografía del periodismo general, abarcando varias décadas, las décadas, por ejemplo, de los 50, 60, 70, 80 y 90, sobre todo esas décadas donde los periodistas trabajaban, como se dice en la jerga popular, a mano pelada, donde no había esos sofisticados instrumentos que tenemos ahora, y yo más o menos, pero el objetivo fundamental mío es rescatar, si cabe el término, pero inmortalizar a esos grandes periodistas, que nadie se acuerda de ellos ya. Nadie se acuerda de ellos, pero también concatenar esos periodistas con los periodistas de estos tiempos, son de los 80, 90 y cosas. Yo soy de los 80, 90 y 2000. Naturalmente hago algunas observaciones de redacción también, porque yo también trato de fusionar el periodismo histórico con la redacción, es decir, con los periodistas que cometen muchas pifias redactando y además hablando también de la ética, de los principios, de la buena actitud de los periodistas en función de que el periodismo, como lo dijo García Márquez, es el mejor oficio del mundo, y como nosotros somos periodistas debemos de trabajar en función de esa máxima de García Márquez. Un inciso para preguntarte algo. A los periodistas consagrados en el oficio, en la profesión, no les gusta que se utilice el término comunicador. ¿Tú eres de esa corriente? Sí, claro. ¿Por qué a ti no te gusta que te digan simplemente comunicador? Sí, bueno, lo primero es que el periodista, para ser comunicador hay que ser periodista. Eso es lo primero. Se supone. Hay individuos que son, comillas, comunicadores, porque la televisión y la radio está llena de... Y el internet. Sí, está lleno de individuos que no saben lo que es la comunicación, porque el periodismo es comunicación. Entonces se ponen, como no son periodistas, se ponen comunicadores. Nombre genérico. Genérico. El comunicador es fundamental, pero ocurre que no son comunicadores, porque el periodista comunica, informa, orienta, conciencia, es el periodista. Entonces esto está lleno de vagabundos, de individuos perversos. ¿Y qué tú piensas de esos que llaman hoy día, le dicen en inglés, influenciadores? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, ese es otro término, porque influencer en el idioma inglés significa que tú tienes influencia sobre los demás, o sea, sobre el colectivo. Y para tener influencia, usted tiene que tener capacidad, cierta capacidad. O sea, hay influencers que son periodistas, pero hay influencers que no son periodistas, pero sí
tienen capacidad Tiene para... gente que lo sigue. No, claro, muchísimo, claro. Seguimiento extraordinario. Y yo tengo, aunque tú no me hiciste esa pregunta, pero déjame decirte algo. Este libro que yo escribí, yo dije que no iba a escribir más libros cuando escribí y así lo hago constar en mi obra, en la introducción, que no iba a escribir más obras. La número 20 fue mi obra autobiográfica, se llama La respiración del reloj, Memorias, donde yo me desnudo de mi vida, casi 800 páginas tiene esa obra, con 2 ediciones agotadas en lo físico. La publiqué en Nueva York y en Puerto Rico también. En Nueva York fue un éxito tremendo y en Puerto Rico ni se diga. Y está entonces también en Amazon, ha sido muy reclamada esa obra. Yo dije en el acto que hice en ese entonces en la Biblioteca Nacional que yo no iba a escribir más libros. Entonces Tony Raful me dijo, no diga eso, Nina. Un escritor nunca no debe diga decir eso. Digo, no, yo lo digo, yo no voy a escribir más libros. Entonces ahora me retracto, porque acabo de escribir, digo, está en proceso en la fase final, que es muy dura la fase final. Tú que eres escritor también sabes que la fase final es muy dura, porque es la fase de la corrección, de la revisión, bregar con la diagramadora, con el técnico, el artista que hace la portada, etcétera. Pero yo quiero decir, y lo voy a puntualizar, incluso en el acto del libro, espero que tú estés ahí, que yo estoy consciente de que este libro puede ser controvertido, es decir, pueden entrar en polémica, en debate, sobre todo con periodistas, porque yo voy a decir, y lo tengo de primicia aquí, que mi libro no es un club de simpatías. No un libro laudatorio. No, de simpatías, ni de que yo voy a decir que José Pérez es un gran periodista porque es mi amigo. No, puede ser mi amigo, pero si no cabe en ese libro, pues se queda fuera. Eso es simplemente. Y sé que voy a tener frentes en contra mía. Habrá frentes que se van a unir contra Nina Gómez, pero no tengo problema con eso. Bueno, usted porque es un hombre de batalla. Habrá dos frentes, eso creo yo, desde ahora. Que son el frente, porque es una obra del periodismo general, del ejercicio del periodismo general, con algunas acotaciones de otras áreas del periodismo, sobre todo del deporte, donde yo vengo. Y digo que habrá dos frentes contra Nina Gómez, porque hay periodistas generales, reporteros, etcétera, etcétera, que no están en ese libro, no están ni citados. Y esos tipos entonces van a... Digo, no me lo va a decir de frente, porque no se atreven. No se atreven. Entonces hay otro frente, porque voy a revelarte que en el libro hay un segmento de la prensa deportiva, y en ese segmento yo asiento a 9 periodistas deportivos que a mi juicio saben escribir, porque un gran por ciento de los cronistas deportivos, de los periodistas deportivos, no saben escribir. Publican, pero no escriben. Porque una cuestión es publicar y otra cuestión es escribir. Dominar la normativa del periodismo, dominar toda la normativa del periodismo. ¿A ti te ha tocado en algún momento de tu carrera ser editor y corregir textos de otros periodistas? Sí, claro. ¿Y tú conoces esos periodistas? Conozco. ¿Y sabes de dónde cojean? Conozco esas pifias. Y en el libro pongo algunos ejemplos, algunos ejemplos de periodistas escribiendo crónicas que son pifias, porque yo digo lo que... ¿Y tú dices un nombre ahí? Ahí me entrevistaron, no, los nombres no. No, pero ellos se van a sentir... Se dan por aludidos. Van a saber. Ahí me entrevistaron días pasados, un amigo Gregorio Caimares, y yo hablé claro, dije que aquí hay periodistas que no saben poner una tilde, que no conocen lo que es una conjunción, una preposición, que no conocen lo que es un adverbio de cantidad, un adverbio de lugar, etcétera. No conocen las herramientas de la gramática
porque la gramática es la base del periodista. Un periodista que no conoce la gramática, pues no puede ser periodista, porque el periodismo es información. Si usted escribe una palabra, usted escribe ocasión con C, entonces usted tiene problemas. Eso es una agresión. Tiene una agresión al lenguaje. Y yo lo digo, por ejemplo, aquí hay periodistas que no conocen, lo voy a repetir lo que dije en el programa, que hay 3 tipos de acentos: prosódico, ortográfico y diacrítico. Tú le preguntas al 70% de nuestros colegas, ¿tú sabes lo que es un acento diacrítico? Y no saben decir. No sabe. Bueno, vamos a una primera pausa, por favor, Carlos, y volvemos con este tema que es apasionante, ¿eh? Continuamos con Carlos Nina Gómez, periodista y escritor. A propósito de su libro más reciente, que se llama Historia Imborrable. Historia Imborrable. Un subtítulo que dice Gigantes del Periodismo Dominicano. Gigantes del Periodismo Dominicano, que pronto estará en manos de los lectores. Me llamó la atención que tú decías que tú tomas como fecha de partida el decenio de los 50, ¿cierto? Bueno, 40, 50, 60. Ah, bien. Sí. ¿Por qué tú partes de esa fecha? O sea, ¿cuál fue la razón para que tú partas de esa fecha? Bueno, la historia. La historia. La historia. Y sí, esa gente ejerció un momento de la dictadura que no era fácil. Exactamente, yo lo reseño ahí, la historia. Como yo he dicho, que la historia nadie la puede borrar, por eso yo digo historia imborrable. Y hablo de que no se puede borrar la historia de esos grandes periodistas que trabajaron en esos tiempos. Periodistas que eran empíricos, no eran académicos, pero tuvieron tanta capacidad para escribir. Hablo de la prensa escrita. Sí, sí, sí. Sobre todo la prensa escrita. Esa era la prensa. Yo resalto mucho, porque yo soy de la prensa escrita, aunque incursioné en la radio, y la radio me ayudó mucho, trabajando en noticiarios, grandes noticiarios, Realmente Informado, Noticiero Popular, que yo hablo ahí precisamente de esos grandes noticiarios. Que también eran redacciones buenas. Redacciones. Bueno, en esos noticiarios había, por ejemplo, en Radio Informando, que yo trabajé, éramos alrededor de 17 periodistas, reporteros. Y Notitiempo en su momento, Radio Comercial, Radio Popular. Noticiero Popular, yo trabajé ahí varios años y, por ejemplo, HN Radio, Noticias y Clarín Informativo, Noticiario Cristal. Esos eran los grandes periodistas. Yo digo ahí que esos noticiarios trazaban las pautas de la prensa escrita. Había directores y jefes de redacción de periódicos que ponían a sus reporteros o a asistentes atender lo que se decía, las noticias que pasaban en los noticiarios. Entonces llamaban, dame esa noticia. O darle seguimiento. Darle seguimiento. Un poco es lo que ahora, de otra forma y ya un poquito distorsionada la cosa, lo que son las redes sociales, que a veces es una pauta para tú ver por qué este tema está en tendencia, a ver si vale la pena, porque hay mucha paja, hay mucha estopa. Exacto. Pero a veces aparece un tema que dice, mira esto, vamos a investigar esto, pero en general ahora la tendencia son chismes de pareja y cosas íntimas que deben importar a ellos, no a nadie más. Sí, las redes sociales tienen su importancia, pero también yo he sido muy agudo en las redes sociales. Yo tengo Twitter, tengo Facebook, pero yo más utilizo el Twitter y me tropiezo con muchas cosas, hay polémicas. No, hay tantas cosas. Y me critican, yo critico. Yo digo siempre que las redes sociales son el refugio de los idiotas y de los perversos también. Pero también hay gente muy interesante, intelectuales, que están en las redes sociales y eso enriquece a las redes sociales. Y se pierde mucho tiempo también en las redes, si no se lleva de eso. No, déjame decirte algo. Tú sabes que Barack Obama en el 2008, yo escribí un libro que se llama Trump versus Obama. Sí, sí. Y Obama, un gran por ciento de sus votos fueron de las redes sociales. Bueno, porque él era el hombre joven en esos momentos. Exacto. Él fue que vio la importancia, él y sus estrategas, del uso de ese instrumento y lo usó bien.
Luego también Trump lo usó, aunque de otra manera. Hay uno que lo está utilizando ahora, que para mí es el líder ahora mismo de los políticos en las redes sociales, que es Leonel Fernández. Bueno, tú dices aquí en República Aquí Dominicana. No, pero hace mucho que el doctor Fernández ha hecho mucho uso de los medios, porque no hay que olvidar que fue profesor de Derecho de Prensa y Sociología de la Comunicación. Él tiene un equipo de personas que le trabajan redes sociales y esas cosas. Bien, entonces, siguiendo con el libro, partes de los 40, 50. Para eso, indagaste en archivos históricos y esas cosas. Déjame decirte algo. Yo me jacto de tener buena memoria. Claro, yo, algunas investigaciones, pero este libro es más a memoria, porque yo tuve vivencias. Sí, pero tú en los 40 tú no estabas vivo todavía. Claro, pero conozco los periodistas de esa época. Con los cuales conversaste. Llegué a conversar. Por ejemplo, te digo de los 50, 60 y 70, por ejemplo, Mario Álvarez Dúen, Don Cuchito, que fue mi director en el Nacional. Sí, igual director mío también. Radamés Gómez Pepín. También. Rafael Molina Murillo. O sea, que con los cuales uno trabajó, intercambió y aprendió y les contaban a uno esas cosas. Germán Emilio Coascú. Germán Emilio Orne Coascú. Que no lo conocí personalmente, pero sé su historia, ¿verdad? Don Rafael Herrera, que no sé si divulgarlo por aquí, pero ya yo lo planteé en mi libro. Para mí es la madre, el padre del periodismo dominicano, no solamente por su impronta, sino porque fue un ente de credibilidad en el periodismo, y ni hablar de sus editoriales. De moderación, en un momento difícil. Hay varias anécdotas que yo pongo ahí en ese libro, que mucha gente se va a reír de esas anécdotas, que yo la viví. Yo entré a trabajar en el periódico El Destinario en 1993. Yo estaba en una época maravillosa del periodismo. Y yo entré a trabajar en el 93 y él murió en el 94, o sea, un año y pico después. Es decir, que yo tuve esas vivencias con él y sabía cómo se manejaba en el periodismo. Nunca se dejó narigonear de los propios dueños del periódico, que eran los pelleranos. Nadie le trazó pautas. Como debe ser un director. Tú tienes que dialogar, pero no es que tú puedes ser un simple muchacho demandado, porque entonces se pierde el sentido de yo lo digo de la gerencia. Lo digo en el libro eso, unas anécdotas que no las voy a contar aquí, porque entonces pierde autoridad, pierde impacto a los lectores. Pero no hay duda de que esas figuras del periodismo en esos tiempos fueron maravillosas. Yo repito, yo comencé el periodismo en el verano del 79 y yo comencé rápido. Yo no quiero jactarme, pero yo comencé rápido. O sea, tú llegaste y pronto tomaste las lecciones de los maestros y seguí por ahí. Incluso prácticamente me estrené en Radio Televisión Dominicana y los Juegos Panamericanos de Puerto Rico, 1979, en el verano, yo lo cubrí. Tú empezaste en el periodismo deportivo más que tú. Sí, en el periodismo deportivo. Pero después yo sé que tú fuiste corresponsal de agencias extranjeras, ejerciste un tiempo en Puerto Rico también. No ejercí en Puerto Rico, yo fui corresponsal de 3 periódicos. De medios puertorriqueños. Yo fui corresponsal del Nuevo Día, el periódico más importante, no de Puerto Rico nada más, prácticamente América Latina, tenía 350,000 ejemplares diarios. En un momento fue un gran periódico. Fue un gran periódico, el Nuevo Día. Trabajé 17 años como corresponsal del Nuevo Día. Trabajé 8 años como corresponsal de Primera Hora de Puerto Rico también, que eran de los mismos dueños, de los Ferré. Y trabajé 1 año en El Mundo de Puerto Rico y 15 años como corresponsal de United Press International, la UPI, que fue la principal agencia en su tiempo, la agencia más vieja, United Press International. Y trabajé también unos meses con la agencia EFE y con la FP también unos meses. ¿Y tú no estuviste en AP? Yo pensé que estuviste en AP le hice unas semanas en AP. ¿Fue un trabajo especial? Sí, pero no un trabajo especial porque yo no fui corresponsal de AP, tenía mis amigos ahí, pero yo era la competencia de UPI. ¿Entiendes? Bien, vamos a otra pausa para que entremos un poco en la interioridad del libro, de cómo está organizado por capítulo y otras cosas. Vamos a la pausa y volvemos. Carlos Dina Gómez, escritor y periodista.
ahora, antes de que entremos en las interioridades del libro y su organización, hay muchos instrumentos tecnológicos. Y el joven, en todas las profesiones, pero en el periodismo, muchas veces se preocupa más por el dominio de la tecnología y el uso de esos instrumentos que le llaman las apps y esas cosas, y redes, y a veces descuida la formación que solo se consigue con la lectura. Y entonces, por ejemplo, en el caso del periodismo deportivo, que yo admiro muchísimo, el periodismo deportivo está lo que llaman los sabermétricos, ¿es que le dicen? Cibermétrico. Cibermétrico sí. es. La sabermetría. Exacto, dan estadísticas y esto, pero yo digo, bueno, pero ¿y la parte del periodista, su capacidad analítica? ¿Dónde queda? ¿Qué tú piensas de esa tendencia? Bueno, yo digo, aprecio y valoro la sabermetría, que son los datos, las estadísticas, y que dejan atrás un poco lo que llama la técnica, que prácticamente anacrónica, ¿verdad? Según ellos, aunque yo a veces no estoy de acuerdo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, que utilizan la sabermetría, hay primera y segunda, el juego está 2-2, para ponerte el término de béisbol, que es donde más se utiliza la sabermetría. Sí. Primera y segunda, sin out, ¿verdad? El juego está 2-2 en el 9º episodio, y el manager, partiendo de la sabermetría de numeritos, y porque el tipo que va a batear no le batea, como que no sabe tocar y cosas. Entonces el pitcher es un hombre que lo conoce ya, entonces no manda a tocar. En el librito viejo, era un toque, el toque era... Porque tenía que avanzar el corredor. Claro, porque lo pone a 90 pies sí. del home, para ganar el juego, y no lo toca. Y entonces viene el tipo y bate para overplay. Entonces ahí se equivoca la sabermetría, y se equivocan los llamados guruses de ¿Tú piensas que hay una fe ciega en la tecnología? Hay gente que tiene una fe ciega que si no es... En ocasiones, porque además lo que tú dices, no, por ejemplo, en el periodismo deportivo, en República Dominicana, hay lo que se llama, que no son periodistas, son comentaristas, porque comentan el deporte, no son cronistas. No escriben. Porque no escriben crónicas. Yo en eso hago mucho hincapié. Bien. Y en mis clases de periodismo se lo he dicho a los estudiantes, que los cronistas son los que escriben crónicas. Los comentaristas, hay periodistas que son comentaristas, que son cronistas y que son analistas, porque son periodistas. Bueno, de la vieja escuela vimos periodistas del deporte que llegaron a ser directores de periódicos, como el caso de Mario Álvarez Duga. Don Cuchito, que era un periodista completo. Bueno, el libro está organizado, ¿cuántos capítulos, cuántas páginas tiene? Va a tener cerca de 285 páginas. Y entonces, ¿cómo tú empiezas? ¿Cómo son los capítulos? Por ejemplo, la introducción, y quiero revelarte que el prólogo escribió Juan Manuel García, uno de los... sí, un gran periodista, Juan Manuel. Juan Manuel García, amigo mío. Yo lo organizo por capítulos. Y la técnica mía en los libros son tratando de que el lector no se canse. Entonces, lo subdivido en título, subtítulo, ¿tú entiendes? Si voy a hablar, por ejemplo, de Mario Álvarez Duga, digo, Mario Álvarez Duga, periodista a todo trapo, entonces escribo sobre bla, bla. Bien. Y entonces voy dividiendo, a veces le pongo, por ejemplo, siempre fue agudo, y le pongo ese subtítulo, bla, bla. Entonces yo creo que eso hace que el lector no se canse mucho. Bueno, debo darte las gracias porque me has dicho que me has incluido entre gente tan grande e importante. Es verdad que yo no puedo decir que mi trayectoria es igual a la de esos gigantes, pero muchas gracias. Porque que hay gigantes de atrás y gigantes de ahora. Y hay enanos de atrás y enanos de ahora. ¿Y tú mencionas a los enanos? Los enanos, por sus nombres no lo menciono, no. Pero ellos saben que son enanos el periodismo. Ten cuidado, recuerda que Gulliver fue al país de los enanos y lo derrotaron. No, y David también, pero bueno. El problema es, a mí me dicen a veces que yo soy, a veces me acusan de petulantes y cosas de eso, y yo no soy maestro del periodismo, yo soy un vigilante. Un periodista que ama el oficio y lo cuida. Y lo cuido. Y es lo que yo lo he exhortado también al Colegio Dominicano de Periodistas,
que cuidemos ese... Bien, rápidamente porque debemos irnos. ¿Qué día será puesto en circulación? El 24 de marzo este mes de marzo a las 5 de la tarde, el 24 de marzo, en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. Ese día cae, ¿qué día cae? Cae viernes. Viernes a las 5 de la tarde, 24. No puede decir que un día, el día social. Ya me has comprometido. Ahora, yo que me he convertido en un antisocial, según dice mi querido amigo Fausto. Yo no voy casi a actos, pero cuando son cosas así valiosas claro, de la gente que yo quiero, claro, yo claro. voy. Así que ya además, no quiero vanagloriarme, pero va a ser un acto grandioso e impactante. Como todos los actos de los libros suyos. Porque ahí va a haber mucha gente de valiosa. Claro, los perversos, los malvados no va a estar ahí. Pero no se preocupe de eso. No, yo no me preocupo de ellos. Yo te digo, voy a tener frentes, pero como yo, para utilizar la jerga boxística, yo soy un hombre que, como Muhammad Ali, que se sabía mover en las sogas. Verá, Muhammad Ali, cuando perdió 3 veces con Joel Frazier en las sogas y con Joel Foreman, el 30 de octubre del 74, cuando reconquistó su título mundial en África. Y como Leonard también, que sabe pelear en el centro cuadrilátero, y Roberto Durán. O sea, yo sé pelear en las sogas y en el centro cuadrilátero, porque sé mover mi torso y mi cabeza, y boto golpes. Y cuando meto la combinación de gancho, uppercut y recto corto, pulverizo a rival. Bueno, muchas gracias Carlos Nina Gómez, escritor y periodista. Uno de los periodistas, yo digo que debo revisar, el escritor periodista que tiene más libros escritos y publicados. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.